Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí, tú contienes con verdad la divina. Dice la palabra del Señor, Esdras, capítulo 3, versículos 10 al 13. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Debido a la negativa de Israel para abandonar sus ídolos y adorar al único Dios verdadero, fueron castigados por el Señor y fueron llevados en cautiverio por los babilonios. Este cautiverio había de durar, según Jeremías capítulo 25, 70 años. Este periodo de 70 años comenzó en el año 605 a.C., cuando el rey babilonio Nabucodonosor invadió y subyugó al pueblo de Israel. Más tarde, en el año 586 a.C., después de que Israel se rebeló contra él, Nabucodonosor destruyó completamente Jerusalén, el templo y todo el mobiliario del templo. También se llevó todos los tesoros del templo en ese momento. Durante los siguientes 70 años, Israel vivió en cautiverio sin un templo y sin las fiestas, sin los sacrificios y los rituales prescritos por la ley. Fueron tiempos difíciles, tiempos oscuros. Sin embargo, Ciro, el persa, derrocó a los babilonios en el año 539 a.C. y en el 538 dio permiso para que los judíos regresaran a su tierra. Casi 50,000 judíos abandonaron Babilonia y regresaron a Palestina. 3 años más tarde, en el año 535 a.C., pusieron los cimientos de un nuevo templo, poniendo así fin a los 70 años de cautividad. Nuestro texto, este pasaje que hemos leído, registra para nosotros la colocación de los cimientos de ese nuevo templo. Para muchos de los judíos presentes ese día, fue un momento de gran alegría, de gran gozo. La Biblia dice en el versículo 12 que gritaron de alegría. Estaban cantando y alabando al Señor muy felices. Pero otros que estaban allí ese día no podían gritar sobre lo que estaban viendo. No podrían alegrarse, vamos. En cambio, dice la Biblia en el versículo 12 que ellos lloraban en alta voz. Unos estaban tristes y llorando y otros estaban muy alegres. ¿Por qué es que un grupo está tan emocionado
y está alabando al Señor mientras que el otro grupo está triste y llorando? Creo que la Biblia tiene la respuesta a esa pregunta. También creo que al responder a esa pregunta, también descubriremos algunas lecciones muy valiosas para nuestras vidas. No solamente como personas, sino también como iglesia. Hoy, mientras el Señor nos concede la libertad y la salud, quiero predicar este sermón que lleva por título: Los jóvenes gritaban mientras los ancianos lloraban. Los jóvenes gritaban mientras los ancianos lloraban. Dios tiene algo aquí para nosotros y estamos dispuestos a recibirlo. Dice la Biblia en el versículo 12 de Esdras capítulo 3: y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Los jóvenes gritaban mientras los ancianos lloraban, y los ancianos lloraban a causa del pasado. ¿Qué es lo que estaban recordando los ancianos? Bueno, el texto dice la casa primera. Un grupo de ancianos recordaba el primer templo. Recordaban la grandeza, recordaban el oro, recordaban la gloria del primer templo. Recordaron los viejos tiempos cuando el templo del Señor era una de las maravillas del mundo antiguo. Recordaron un templo que, si se construyera en nuestros días, hermanos, pues costaría millones y millones de pesos. Recordaron un templo que albergaba el arca de la alianza y el propiciatorio. Recordaban que dentro de esa arca había tablas que contenían la ley de Dios transmitida por Moisés. Recordaron la nube de gloria que llenó el primer templo, hermanos, porque la gloria de Dios estaba ahí en el lugar santísimo. Recordaron un día en el que el templo de Salomón era literalmente la casa del Dios viviente. Comprendieron entonces que este nuevo templo nunca sería el mismo. Nunca, jamás sería el mismo. Dice la Biblia, allá en el profeta Ageo, en el capítulo 2, en el versículo 3, dice la Biblia, Ageo capítulo 2, versículo 3, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Esta segunda casa, hermanos, no era comparable en gloria, en majestad a la primera. Este nuevo templo era más pequeño que el primero. Sabían que no tenían los recursos para reconstruirlo como había sido hace tantos años. Se dieron cuenta de que todas las cosas que hacía precioso el primer templo, es decir, el arca y todo su contenido, el propiciatorio, la nube de gloria, etcétera, todo eso había desaparecido para siempre. Al darse cuenta de esto, no pudieron sentir otra cosa más que un amargo sentimiento. Se les quebrantó el corazón y comenzaron a llorar amargamente cuando recordaron la gloria y la majestad del primer templo y sobre todo la gloria de Dios que habitaba en él. Estaban muy tristes. Bueno, mis hermanos, quizás muchos de nosotros podamos recordar los días de gloria de esta congregación. Yo tengo por ahí algunas fotos donde pues prácticamente no cabe ni un alfiler aquí. Y se ven todos apretados, los hermanos ahí, los jóvenes y todos ahí con una gran sonrisa. Podemos recordar una época en que la palabra de Dios y la casa de Dios eran tenidos en alta estima por todos.
Podemos recordar una época en la que el temor de Dios estaba en el corazón de la comunidad, e incluso hasta los perdidos que había entre nosotros sentían respeto por las cosas de Dios. Podemos recordar un día en que el púlpito y las bancas de este lugar estaban llenas del Espíritu Santo. Podemos recordar un tiempo en el que la presencia de Dios y su poder se manifestaban en la casa del Señor cuando las almas se salvaban y eran bautizados para el perdón de sus pecados. Los santos alababan con victoria y la iglesia disfrutaba del poder de Dios. Tiempos gloriosos. Y sin duda alguna, muchas congregaciones del Señor pueden recordar tiempos de gloria, tiempos hermosos, tiempos de victoria. Aquellos que recuerdan esos buenos viejos tiempos miran a la iglesia actual con un corazón roto, mientras anhelan las cosas que ya pasaron, las cosas que ya no existen e incluso hasta los que ya no están entre nosotros. Hay muchos que están atormentados por los fantasmas del pasado. Hay muchos que están atormentados precisamente por ese tiempo glorioso. Yo no soy un anciano todavía, aunque para allá vamos, pero todavía no soy un ancianito, un viejito. Pero puedo recordar muchas cosas del pasado, muchas cosas de la iglesia. Podemos escuchar historias, anécdotas. Y definitivamente nuestro corazón anhela que regresen días gloriosos como esos. A pesar de que quizás no hemos experimentado un verdadero avivamiento, también reconozco que estoy obsesionado por el pasado. El pasado lo vemos y normalmente vemos pues que hubo tiempos de gloria, tiempos grandiosos, que ya no están. Y bueno, eso era lo que pasaba con estos ancianos, con estos viejitos que estaban ahí viendo pues cómo se echaban los cimientitos del templito que iban a hacer, y pues no era comparable ni con la gloria ni la majestad y sobre todo con el Dios que habitaba la casa de Salomón, el templo de Salomón. Y comenzaron a llorar precisamente por recordar los tiempos de gloria. Por otra parte están ahí los jóvenes, las nuevas generaciones. Los jóvenes gritaban de alegría por los dones del tiempo presente. Dice la Biblia, allá en Esdras, en el capítulo 3, en el versículo 11, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. ¿Qué estaban considerando estos jóvenes? Bueno, alrededor de los ancianos que estaban llorando amargamente, había otras personas que no recordaban el primer templo, hermanos. Había generaciones ahí que quizás nunca lo vieron el primer templo. No tenían idea de cómo había sido, ni de la gloria que había en él. Todo lo que recuerdan es una vida de cautiverio y esclavitud en una tierra extranjera. Eso es todo lo que hay en su mente. Sin duda, muchas de estas personas habían nacido durante el tiempo del cautiverio. Para ellos su historia del pasado no era otra más que la amargura de la cautividad. También recordaban cómo Dios, con todo su poder y toda su misericordia, les había liberado de la esclavitud. Ellos no podían recordar ese primer templo, o nunca lo conocieron, pero estaban totalmente y absolutamente agradecidos por lo que ahora tenían, porque lo que tenían ahora era mucho mejor que la esclavitud en la que estaban viviendo. Así que, ¿qué era lo que tenían ahora?
Bueno, estos jóvenes no podían recordar los viejos tiempos, pero podían ver que había amanecido un nuevo día de oportunidades para ellos y los abrazaron con todo su corazón. Estos jóvenes no tenían un marco de referencia con respecto a los viejos tiempos, pero estaban entusiasmados con lo que Dios estaba haciendo en su día. Hermanos, es fácil equivocarse en ambos lados de la historia, ¿verdad? Es fácil equivocarse con el pasado, pero también con el presente o con el futuro. Algunas personas están tan atrapadas en el pasado que no sienten ningún agrado ni ninguna emoción por lo que Dios está haciendo o puede hacer en el presente. Sin embargo, hay otros que están tan dispuestos a adoptar las últimas tendencias y métodos que olvidan lo que Dios hizo y de cómo obró en el pasado eficazmente. Ese es el riesgo. El pasado se ha ido para siempre. Ya no volverá, hermanos. Imposible. Nunca volverá a ese tiempo. Y ahora nos toca vivir en el presente. El futuro no existe. Hay gente que piensa que hay algo en el futuro, pero no existe el futuro. Tenemos que mirar hacia atrás y recordar lo que podamos de los días pasados. Pero tenemos que vivir en el tiempo actual. Tenemos que vivir en el aquí y en el ahora. Ahora bien, ¿significa eso que tenemos que cambiar para adaptarnos a los nuevos tiempos? ¿Significa eso que necesitamos una nueva Biblia? ¿Significa eso que tenemos que desechar nuestros himnarios clásicos para reemplazarlos por las nuevas formas modernas de alabar a Dios? ¿Significa eso que necesitamos reemplazar la predicación que damos aquí con la Biblia para adaptarla, no sé, quizás a dramas bíblicos, para meter payasitos, actores, bailarinas, para actualizarnos en las nuevas modas de compartir la palabra de Dios? Hay iglesias que ya lo están haciendo. Ya dicen la predicación esa de púlpito y Biblia y estar ahí arengando, eso ya es cosa del pasado. Tenemos que adaptarnos y ahora los predicadores se visten de payasos, hacen mímicas, dramas, ocurrencias nuevas que la gente busca. ¿Significa eso que tenemos que ser más amigables, más políticamente correctos con la sociedad actual? Bueno, la respuesta es no. Lo que sí significa es que necesitamos mirar cómo y dónde Dios está obrando hoy y estar agradecidos por las oportunidades que Él nos ofrece para seguir activos en su obra, hermanos. Podemos quedar atrapados en el pasado y perdernos por completo lo que Dios está haciendo en el presente. O podemos quedar tan atrapados en todas las tendencias y novedades del presente que no nos damos cuenta de que ese no es el camino de Dios. Lo que Él estaba haciendo en los días de nuestros bisabuelos, en los días de nuestros abuelos o en los días del pasado, Él lo sigue haciendo hoy. Como Dios salvó a las almas en aquel tiempo, sigue salvándolas hoy de la misma manera. La sociedad ciertamente cambia. La iglesia ciertamente cambia. El mundo ciertamente cambia. Pero Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia.
Y aquí estaba el problema con estos dos puntos de vista ahí en Esdras capítulo 3. ¿Por qué? Porque ambos estaban desperdiciando las oportunidades que Dios les estaba concediendo. Pusieron los cimientos del templo, pero ¿sabe qué pasó? La obra se detuvo. Pusieron los puros cimientos. Durante 15 años siguieron con sus vidas normales. Construyeron sus propias casas y mucho más hermosas que las que antes habían tenido, hermanos. Porque ahora nuevas tendencias y modas para adornar conocían. Durante 15 años se dedicaron a adornar sus casas, a tener sus nuevos trabajos, sus nuevos empleos, sus nuevas técnicas para sembrar, para cosechar, etc. Estaban disfrutando de la modernidad en ese contexto. Durante 15 años la casa del Señor permaneció sin terminar. Vea lo que dice Ageo. Y no pierda Ageo porque vamos a estar brincando para allá. Ageo capítulo 1. Fíjese lo que dice. Si no lo encuentra, está después de Sofonías. De los profetas menores. Si batalla mucho para encontrarlo, váyase hasta Malaquías y luego le da de reversa. Y ahí va a estar Ageo. Ahí está Ageo detrás de Zacarías. Dice Ageo capítulo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Dicen los versículos 12, aquí mismo, al 15. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová a su Dios, y terminó el pueblo delante de Jehová. Temió el pueblo. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Habían pasado años, hermanos. Todos aquellos que miraban hacia atrás con cariño no lograron avanzar en las cosas de Dios. Recordaban el templo y decían, no, pues este templo roñoso, este templillo, ni ganas dan de trabajar en él. Mientras que otros estaban tan alegres y contentos por la modernidad y las cosas nuevas, pues ya querían sus casas, ya querían sus cocinas, ¿verdad? Ya querían todas sus cosas bien arregladas, su nueva sala. Y todos descuidaron la construcción de lo más importante, que era el templo. Todos aquellos que habían estado tan emocionados acerca de lo que Dios estaba haciendo en su día, dejaron para otro tiempo la reconstrucción. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Podemos sentarnos aquí mirando hacia el pasado, hermanos, ya sea aquí en este lugar o en nuestras casas, en nuestras charlas, en nuestras pláticas, soñando cómo eran las cosas antes. Y quizás le decimos a los nuevos, no hombre, si vieras cómo estaba la iglesia antes,
Estaba lleno aquí el lugar. Todos los domingos nos íbamos a una casa a comer. Los convivios eran otra cosa, había convivencia y toda la pasábamos muy bien. Cantábamos alabanzas, hacíamos esto, hacíamos aquello, hacíamos series de predicaciones y venían otros hermanos, ¿verdad?, de otras congregaciones y bueno, era glorioso ese tiempo. Y seguimos soñando con eso. Soñando cómo eran las cosas. Y mientras estamos soñando no hacemos absolutamente nada para la honra y para la gloria de Dios. Podemos quedar atrapados por las cosas modernas. Salimos de este lugar pensando en la nueva película que se va a estrenar. Salimos de este lugar pensando, ¿verdad?, en el último libro, en la nueva tendencia, en la ropa, en la fiesta, en la quinceañera, en la boda, en esto, en lo otro, ¿verdad? En algún deporte, en el campeonato que se viene. Pero no hacemos nada para el Señor. Podemos salir pensando en nuevos proyectos en nuestra casa, en nuestros hogares, en nuestros trabajos. Pero no hacemos nada para las cosas del Señor. Cualquiera de las dos cosas es una vergüenza, hermanos. Sea que estemos atrapados en el pasado pero inactivos, o sea que estemos muy ocupados con los tiempos que vienen, pero ocupados en las cosas nuestras. Y ambos lados dejan la obra de Dios para después. Ambas cosas son una vergüenza. Es una pérdida de tiempo y cualquiera de los dos pierde todo el sentido de nuestra existencia como cristianos. Mis hermanos, Dios no nos trajo hasta aquí para mirar atrás. No nos trajo hasta aquí para eso. Pero tampoco estamos aquí para subirnos al último carro, para estrenar la última moda, para el nuevo trabajo, para los proyectos nuestros. Estamos aquí ¿para qué? Para unirnos bajo la guía de Dios y para aprovechar las oportunidades que Él nos concede para su honra y para su gloria. Para eso nos trajo hasta aquí y para eso existimos y estamos todavía. Él está haciendo en estos días nuevas oportunidades para servirle, para su honra y su gloria. Entonces lo que deberíamos hacer es poner manos a la obra, que era lo que tenían que hacer estos hombres. En lugar de estar llorando y luego irse a sus casas, en lugar de estar solamente celebrando por las nuevas casas artesanadas que iban a tener, no, tenían que poner manos a la obra y reconstruir el templo y dedicarse a la tarea de servir a Dios. Ese era el plan. ¿Ustedes creen que Dios los libró de la cautividad para que tuvieran casas nuevas? Para que tuvieran nuevos empleos, para que tuvieran nuevos muebles, nueva ropa. ¿Ustedes creen que Dios los libró de la cautividad para que se sentaran a llorar y a gemir por la gloria antigua? No, hermanos. Los sacó de la cautividad para dedicarse a servir a Dios en ese tiempo. Todos, tanto los viejos como los jóvenes, todos estaban desviados por sus propias agendas, por sus propios intereses y sentimientos, por sus propios conflictos y afanes. Cada quien tenía un afán distinto, cada quien tenía un sentir distinto, cada quien tenía un proyecto distinto de vida y estaban descuidando el proyecto, la agenda de Dios. Que Dios nos ayude a hacer lo que hemos sido llamados a hacer. No puedo retroceder 100 o 200 años a los tiempos de la iglesia primitiva, como eran antes las iglesias. Me cuentan los viejos que antes las series de predicaciones no eran de 3 días, hermanos, ni siquiera de una semana.
Los hermanos dedicaban tiempo, sacrificaban, se alegraban sirviendo a Dios. No puedo quedarme pensando en eso y anhelarlo y luego irme para no hacer nada. Ni tampoco puedo ni quiero abrazar todo lo que está promoviendo en este tiempo la era moderna. Esto es lo que puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? Puedo inclinarme ante el Señor, entregar mi vida a Él y pedirle que me muestre lo que Él quiere que haga y ponerme a trabajar en su voluntad hoy. Eso sí lo puedo hacer. Que tengamos cuidado de aprovechar las oportunidades que se nos dan ahora para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todavía tenemos tiempo para hacerlo. Si estamos vivos, si podemos hablar, si podemos caminar, si podemos movernos, si estamos juiciosos todavía, sin duda alguna es porque Dios quiere que hagamos algo. Esa ha sido mi convicción, hermanos. Cuando Dios ya esté satisfecho con mi servicio, entonces voy a partir de este mundo. Mientras no. Mientras Dios quiera que yo haga algo, voy a tener vida, salud y juicio. Cuando ya termine mi obra, entonces me voy. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? He acabado mi carrera, he guardado la fe. Se acabó. Estoy listo. Y esa es la mentalidad que debemos tener nosotros. Pero muchos de nosotros, tengo vida, tengo juicio, tengo salud. Me voy a ocupar en mis cosas. ¿Y cuándo se va a ocupar de la obra de Dios? ¿Cuándo se va a ocupar de glorificar a Dios en su obra? ¿Cuándo? Después. ¿Cuándo? Cuando ya sea un anciano y no pueda moverse. Cuando ya sea un viejo que ya no tiene juicio en su cabeza. ¿Cuándo? Los jóvenes gritaban mientras los ancianos lloraban. Pero ambos tenían que ver la gloriosa promesa de Dios. Es lo que tenían que ver. En lugar de estar viendo a la gloria del pasado, y en lugar de estar viendo y ocupándose en sus asuntos, ambos tenían que ver la gloriosa promesa de Dios. Vamos a Ageo capítulo 2. Dice la Biblia, fíjese bien lo que dice aquí, hermanos. Es muy importante lo que dice aquí para entender este mensaje. Ageo capítulo 2. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Viejos y jóvenes tenían que ver las promesas gloriosas de Dios. Como dije, después de 15 años, la obra del templo aún no se había terminado, hermanos.
Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías para reprender al pueblo. Dios usó a estos hombres para exhortar e incitar al pueblo de Israel a poner manos a la obra y hacer el trabajo de la reconstrucción del templo. Ahora bien, este era un momento difícil tanto para los ancianos como para los jóvenes. Recuerden que los ancianos estaban tristes porque las cosas no eran como solían ser antes. Los jóvenes se desanimaban por la actitud de los viejos. En medio de esa confusión, Dios usó el mensaje de Ageo para traer esperanza y aliento a todo el pueblo de Israel. Su mensaje todavía nos da esperanza hoy en día. Vivimos en una época en la que muchos están desanimados y se preguntan sobre la relevancia de la iglesia en este mundo moderno. Otros se preguntan, ¿qué le depara el futuro a la iglesia? Bueno, creo que Ageo tiene algunas palabras de consuelo para todos nuestros corazones esta mañana. En el versículo 4 de aquí de Ageo capítulo 2 dice, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo, toda la tierra, dice Jehová, y trabajad. ¿Por qué? Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. La primera promesa que tenían que considerar es la promesa de su presencia. La promesa de su presencia. Él dice, puede que este templo no sea tan grande como el primero. Puede ser que no tenga la gloria que tenía el primer templo. Puede ser que no haya el suficiente oro, la suficiente plata, lo que ustedes quieran. Pero todavía estoy aquí. Aquí estoy. Aquí estoy, mis hermanos. Hoy tenemos esa misma promesa. Puede que las cosas no sean como solían ser. Pueden ser que entremos por esa puerta y veamos muchos lugares vacíos. Puede ser que nos falten muchas cosas y digamos, pues ¿cuándo tendremos esto o aquello, aquellas nuevas cosas modernas? No sé, un proyector, ¿verdad? Donde veamos la Biblia y los dibujitos. ¿Cuándo tendremos unos salones? ¿Cuándo tendremos? Puede ser que no tengamos esas cosas, pero una cosa sí tenemos. Y es la presencia de Dios. Puede que las cosas no sean como quisiéramos, pero el mismo Dios que se movió entonces todavía está entre nosotros. Y yo alabo a Dios porque Él sigue aquí. Yo alabo a Dios porque Él sigue aquí. Y eso le da fuerza y energía a mi fe, a mi corazón, porque Él sigue aquí. ¿Lo cree usted? Lamentable cuando los cristianos se distraen con cosas que no tenemos o con cosas que quisiéramos tener o con cosas que tuvimos y se olvidan de la presencia de Dios. Bueno, Dios les dice a los jóvenes y a los viejos, yo estoy aquí porque yo estoy contigo. Cobra ánimo y trabaja porque yo estoy contigo, dice Jehová. En el versículo 5, dice ahí la escritura, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Los jóvenes y los viejos, los que gritan y los que lloran, deben considerar la promesa de su paz. Dios los anima diciendo, no temáis. Él todavía está con ellos y su paz los guardará mientras le sirvan. Gracias a Dios, que en medio de pruebas y aflicciones que nos aprietan y nos afligen, en medio de nuestras debilidades,
en medio de nuestros trabajos y pesadas actividades, en medio de todas las cosas difíciles que podamos afrontar, todavía podemos servir al Dios de la gloria y tenemos su presencia y tenemos su paz para sostenernos. No temáis. En el versículo 6, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Se debe considerar ¿qué cosa? Su poder. Hay que tener en mente el poder de Dios. Dios le recuerda que Él todavía tiene el control independientemente de cómo se vean las circunstancias. Alabado sea Dios, que eso sigue siendo cierto hoy en día. El mal en este mundo está fuera de control, hermanos. El pecado está fuera de control. Gobiernos incluso han sido invadidos por la maldad. Los enemigos de la fe están teniendo su fiesta. Tienen su gran día. Pero les recuerdo que nosotros servimos a un Dios que está sentado en el trono y gobierna como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, hermanos. Él todavía tiene el control y a su tiempo, Él demostrará su poder y su soberanía sobre el pecado, sobre el diablo y sobre el mundo entero. Así que no dude de eso, nunca dude del poder de Dios. En el versículo 8, mía es la plata, mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Los jóvenes que gritan y los ancianos que lloran deben considerar la promesa de sus provisiones. Algunos estaban muy preocupados por los gastos del proyecto, hermanos. Vamos a echar nada más los cimientos porque lo demás sale caro y no hay dinero. No hay dinero para la casa de Dios. Si había dinero para sus casas artesanadas, si había dinero para las cosas mundanas, pero no había dinero suficiente para la casa de Dios. A otros les preocupaba que el nuevo templo no tuviese oro y estaban pensando en la ostentación del primer templo, que era glorioso. Bueno, Dios simplemente les recuerda que Él tiene todo lo que necesitan. Mía es la plata y mío el oro. Todo lo que existe en la tierra es mío, dice Dios. Mis hermanos, Él todavía lo hace. Él todavía sigue siendo dueño de la plata y el oro. Él todavía sigue siendo dueño de todo el universo. Así que no nos desesperemos cuando vemos las mega iglesias, ¿verdad? Que hay por ahí, con templos grandísimos, enormes y con toda clase de salones. Tienen hasta psicólogos, abogados, centros de trabajo, guarderías, cocinas enormes, jueguitos. Tienen toda clase de lujos. Las mega iglesias que se componen de hasta 7,000 personas ahí cantando y alabando con toda clase de instrumentos y músicos profesionales. Manejan muchísimo dinero, pero no se desespere cuando vea eso. Con esa música contemporánea, con su adoración carnal, con su falta de doctrina sana, parece que florecen, parecen que tienen victoria, parece que Dios los bendice, parece eso, parece que Dios se mueve ahí entre ellos, pero la triste realidad es que no es así. Esa es la realidad, hermanos. No es así. Él sabe lo que necesitamos en estos días y confío plenamente, y esa es mi convicción, de que Él siempre va a proveer lo que necesitemos. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Él va a prosperar a su remanente y proveerá lo que haga falta. Pero hay que servirlo.
sin mezquindad. Hay que servirlo. Él dice que Él nos bendice, que Él nos da, que Él nos provee, precisamente cuando nosotros damos para su obra. ¿No lo dice así 1 Corintios? Quizás debamos leerlo más seguido los domingos cuando nos toca ofrendar. Hay que recordar lo que Él dice sobre su provisión. Dice aquí en los versículos 7 y 9. Versículos 7 y 9. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. La gloria postrera, versículo 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, los jóvenes gritaban y los ancianos lloraban, pero tenían que considerar el potencial que Dios tiene, el potencial de las cosas de Dios. Estos versículos dicen que un día vendría el deseado de todas las naciones, dice el versículo 7. Habla de un día en el versículo 9 en que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Bueno, eso se cumplió, hermanos. Años más tarde, ese templo fue remodelado por Herodes. Y si el templo de Salomón era glorioso, el templo de Herodes era muy superior, extremadamente superior, extremadamente costoso. Pero tuvo el honor, tuvo el privilegio, tuvo la gloria de que el mismo creador de los ejércitos, el creador del universo, el creador de todas las cosas, el Dios todopoderoso, caminó entre sus lugares. Dios mismo estuvo ahí. Cuando Jesús vino, dice la Biblia que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito lleno de gracia y de verdad. Y Él caminó en ese templo remodelado y así la gloria fue mayor que la que tenía la casa postrera. El Señor vino a ese templo y cumplió las palabras de Ageo. El deseado de todas las naciones estuvo ahí. El Señor vino a ese templo. Él vino al templo de Salomón en una nube de gloria, pero ahora entró caminando con sus propios pies y tocó sus paredes con sus propias manos. Se escuchó su voz con su lengua y su garganta. Se pudo percibir el aroma de su cuerpo. Su persona estaba ahí. Ya no era una luz brillante allá en el lugar santísimo. Ahora estaba de pie ahí, lo podían tocar, lo podían abrazar, lo podían escuchar con sus propios oídos. Mis hermanos, podemos añorar los viejos tiempos, pero el hecho es que tenemos un privilegio que ellos no disfrutaron. Pablo dice en Efesios, en el capítulo 3, en el versículo 21, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vean, Él construye su casa, construye su templo, para morar en Él, para habitar en Él. Aquel templo de Herodes, glorioso, hermoso, dijo Jesús, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ahora nosotros, los cristianos, la iglesia, tenemos el privilegio de tener esa mayor gloria. A Él sea gloria, ¿dónde? En la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ven ustedes?
Así que por muy mal que nos parezcan las cosas de vez en cuando, recordemos que nuestro Salvador ha venido, ha establecido su iglesia, somos parte de ella y vendrá por ella en cualquier momento. Esas son razones suficientes, quizás para llorar, pero de alegría, y para gozarnos y alegrarnos en la obra del Señor. Ustedes pueden vivir su vida mirando hacia atrás si quieren. Pueden vivir su vida anhelando lo que creen que los demás tienen y ustedes no. O pueden aprovechar las oportunidades que Dios le está dando ahora para hacer la obra, para verlo moverse con poder en su propia vida. Mis hermanos, que en nuestros días todos reconozcamos el hecho de que Dios está buscando un pueblo que aproveche el tiempo que tiene para su gloria. No puedo volver al pasado. No puedo aceptar todo lo que están haciendo hoy en día en nombre de la religión. Pero puedo aprovechar las oportunidades que se me están dando hoy para la gloria y para la honra de su nombre. Puestos de pie. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor.